Nunca me he considerado particularmente atractivo. Ciertamente no tengo tetas grandes, un trasero grande y redondo, piernas de bailarina o cabello lo suficientemente brillante como para un comercial de champú, a diferencia de Helena de Troya, mi cara no lanzaría 1000 barcos. A pesar de esto, he recibido mucha atención masculina a lo largo de los años, tal vez sea porque tengo una cara abierta y amigable y siempre soy amable con todos. Independientemente del motivo, después de que un hombre me llamó atractiva o algún sinónimo, por 50ª vez admití que había algo en mí que atraía a los chicos. Nunca se me pasó por la cabeza y seguí siendo amigable y amable con todas las personas con las que entraba en contacto, incluso con algunas personas que probablemente no se dieron cuenta. Por cierto, mi apellido de soltera era Lisbeth Wharton y mi apellido de casada recién adoptado era Lisbeth Tipton. Me casé cuando tenía 23 años con Gary Tipton, un chico que conocí en mi primer año en la Facultad de Derecho mientras él era estudiante de posgrado en la Escuela de Negocios. Como muchos chicos, Gary pensaba que yo era atractiva, pero nunca supo decirme por qué. Es agradable, casi nunca muestra mal humor, aunque jugó hockey en la universidad, que es un deporte duro, es guapo, aparentemente honesto e inteligente y le fue muy bien en la Escuela de Negocios. Me persiguió con más agresividad que otros antes que él y quizás por eso me enamoré de él. Al menos así me sentí. Nunca tuve esa sensación intensa, ansiosa y sonrojada que algunas de mis amigas tenían o al menos decían tener acerca de sus citas, pero simplemente lo atribuí a mi personalidad más tranquila. Gary y yo estábamos planeando una luna de miel de 10 días en Hawái. Los primeros 7 días fueron fantásticos tumbados en la playa, yendo a discotecas a ambos nos encantaba bailar, bebiendo bebidas fufú con sombrillas y teniendo sexo tranquilamente. El 8º día estábamos en la parte local, es decir, no turística, de Honolulu, al lado de un parque algo deteriorado. Ni siquiera recuerdo por qué estábamos allí, Gary fue quien lo sugirió, aunque yo desconfiaba de ello. Mientras estaba sentado en el banco del parque, Gary fue a buscar un helado ya que era un día caluroso. Solo había estado fuera por aproximadamente 1 minuto cuando vi a un par de tipos corpulentos mirándome. Casi corrí detrás de Gary, pero decidí que simplemente estaba siendo paranoico. Me di cuenta de que mi paranoia estaba justificada cuando comenzaron a acercarse a mí tan pronto como Gary se perdió de vista. No vi al tercer tipo que venía en dirección opuesta a los 2 primeros hasta que me agarró. De repente los 3 me arrastraron hacia el auto con la puerta abierta, lo único que me dijeron fue no te resistas, perra, que te lastimarás, y al menos uno de ellos me abofeteó cuando grité. Estaba tratando sin éxito de evitar que me pusieran en el asiento trasero del auto cuando escuché un gemido y un crack y un tipo me soltó. De repente las cosas se pusieron muy violentas y sentí que mi cabeza golpeaba el auto y caía al suelo con un dolor que rayaba en el delirio. Uno de mis ojos se cerró rápidamente por la hinchazón y tenía problemas para pensar con claridad, pero por lo que pude ver, un tipo grande y rubio estaba luchando contra 2 matones mientras un tercero yacía inmóvil en el suelo. Uno de los matones aterrizó encima de mí, aparentemente inconsciente, e instintivamente lo empujé lejos de mí justo a tiempo para ver al tipo grande y rubio romperle el cuello al tercer tipo, quien quedó completamente inerte y cayó al suelo. El tipo grande y rubio literalmente se quitó de encima al bandido que yacía encima de mí y luego preguntó con voz suave, ¿estás bien? Supongo que mi respuesta fue confusa porque puso una expresión de preocupación en su rostro, luego me levantó como si no pesara nada y me llevó a su auto. Me colocó con cuidado en el asiento del pasajero delantero y me abrochó el cinturón. Mojó un trapo con agua de una botella y me pasó suavemente la frente por el ojo hinchado y de alguna manera sacó una venda, creo que del botiquín de primeros auxilios, aunque no la vi, y la colocó sobre el corte evidente encima de mi ojo izquierdo. Desapareció por un rato, puso mi bolso en mi regazo y dijo, te llevaré al hospital. Lo vi jugando con su teléfono, aparentemente obteniendo indicaciones para llegar al hospital más cercano, y luego nos pusimos en camino. Durante el viaje, perdí el conocimiento. Cuando estaba consciente, recuerdo mirar su rostro y pensar, este es el chico más guapo que he visto en mi vida, y admiraba sus anchos hombros y sus grandes bíceps. Me hizo muchas preguntas, obviamente tratando de despertarme, ya que en la clase de salud de la escuela secundaria me dijeron que si alguien tiene una lesión en la cabeza, debía tratar de mantenerlo despierto. Lo único que recuerdo eran las preguntas, mis anillos significaban que estaba casada, ¿dónde estaba mi marido y cómo era? Creo que di las respuestas correctas. Me di cuenta de esto cuando llegué a la sala de emergencias del hospital. Cuando vino a sacarme de su auto, dijo. Te agradecería que no le dijeras a nadie que maté a 2 de los 3 tipos que te atacaron, y por favor diles que no recuerdas nada de mí. Estoy seguro de que murmuré un «está bien» inaudible, y mientras me levantaba entre sus fuertes brazos, enterré mi rostro, afortunadamente con mis ojos buenos, en su pecho y me apreté tan fuerte como pude. Hubo mucho alboroto en la sala de emergencias, noté que un miembro del personal tomó mi bolso, un tipo grande y rubio me puso con cuidado en una camilla y le tendí la mano. Gracias, ni siquiera sé tu nombre, dije en un momento de iluminación, agarrando su mano. Mi nombre no importa, sonrió,
una sonrisa que iluminó el oscuro pasillo de la sala de emergencias con la luz de una lámpara halógena de 1.000.000 de velas. Solo llámame a Jude, y fue un honor ayudar a una chica tan atractiva. Parece caer en la inconsciencia cuando sentí que la camilla se movía de su lugar. Terminé con una conmoción cerebral grave, además de un ojo izquierdo hinchado y un corte encima que requirió varios puntos. Al parecer, Gary llegó, aunque perdí el conocimiento, por lo que nunca estuve seguro, en unas 3 horas. Su número de celular estaba en la lista de contactos de emergencia en mi bolso y recibió una llamada del hospital. Cuando noté por primera vez que Gary estaba en mi habitación del hospital, había otros 2 chicos con él. Se presentaron como detectives de Honolulu y se vestían de civil. Me hicieron varias preguntas. Lo único que pude decirles fue que 3 tipos me atacaron y me lastimaron, y que un tipo grande y rubio que me dijo que lo llamara Jude me protegió, pero no sabía nada más. Describí a los 3 atacantes lo mejor que pude, lo cual no fue muy bueno, pero escuché a uno de los detectives decirle al otro. Obviamente, 2 hombres muertos y un hombre hospitalizado, que encontramos en la puerta abierta del coche. Rechacé más preguntas y Gary les dijo que si recordaba algo más los llamaría y luego me quedé dormido o posiblemente me desmayé. Recuerdo que cuando estaba en un estado de delirio, tuve sueños vívidos, tan vívidos que cuando me desmayé, pensé por unos segundos que eran reales, sobre un chico grande, rubio y guapo, mientras yo estaba en éxtasis, besándose con tener sexo con él en todas las posiciones y lugares imaginables. Su rostro, sus anchos hombros y sus bíceps quedaron grabados en mi cerebro con un brillo que nunca antes había experimentado. Debido a mi conmoción cerebral, Gary y yo tuvimos que retrasarnos un día antes de que los médicos me autorizan a volar de regreso al continente, e incluso entonces tuve que tomar medicamentos que me provocaron sueño. Gary y yo hablamos sobre este incidente. Me dijo que cuando regresó con el helado, yo ya no estaba y vio un auto al lado de 3 cadáveres y llamó al 911. La forma en que habló y algunos detalles me desconcertaron, al igual que su incapacidad para mirarme a los ojos para más. Más de un segundo, cuando me habló de ello, pero simplemente lo atribuí a mi condición. Antes de salir del hospital, vi a 2 enfermeras que estaban allí cuando me registré. Resulta que estaban allí y se alegran de ver que recuperé el sentido. Les pregunté sobre Jude. Al parecer, una de las enfermeras hizo todo lo posible por coquetear con él, pero él cortésmente la rechazó. Les saqué tanta información como pude, pero en realidad no sabían más que yo, sin embargo, confirmaron que este tipo es un macizo y medio. Un mes después de regresar a casa, estaba casi completamente normal y me iba tan bien en la facultad de Derecho como antes del incidente, como lo llamé eufemísticamente. Realmente recibí mucha compasión y cuidado de familiares y amigos. Solo a mi mejor amigo le describí cómo era Jude y los sueños vívidos y realistas que tuve sobre él. Estudió psicología en la universidad y lo identificó como un complejo de adoración a héroes. No le dije a nadie que pensaba en él todos los días. Uno de los resultados del incidente fue que dejó una pequeña cicatriz cerca de mi ceja izquierda. Estaba ligeramente cubierto de maquillaje y era completamente imperceptible desde la distancia o cuando llevaba gafas de sol. Sin embargo, cada vez que lo notaba en el espejo, en lugar de recordar la parte mala del incidente, pensaba en Jude. Gary obtuvo su maestría, yo obtuve mi título de abogado y ambos conseguimos buenos trabajos, yo en una firma de abogados de propiedad intelectual y él en una nueva empresa de Internet. Después de unos 5 años de matrimonio, las cosas nos iban bien en muchos sentidos, pero a veces tenía una extraña sensación de vacío. Yo llamaría a nuestro matrimonio cómodo, porque nunca nos peleamos, teníamos muchos intereses comunes, un buen estilo de vida y una buena colección de amigos en común. Sin embargo, finalmente admití que no estaba sexualmente satisfecho, y mi vívido sueño de Jude, teniendo sexo conmigo, repetido un par de veces al mes, era muy inquietante y deprimente. Fui con Frank Fitzsimmons, socio de mi bufete de abogados, a visitar a un nuevo cliente en una ciudad a unas 200 millas de distancia. El nuevo cliente era una empresa de ingeniería relativamente grande, Kinetic Force LLC, que tenía varios inventos que querían patentar. Una recepcionista nos condujo a una sala de conferencias espaciosa y ornamentada, e era obvio que Kinetic Force era una empresa muy exitosa, y pronto se unieron Jim, el presidente de la empresa, y Kate, su asistente legal interna. Después de algunas bromas, Jim dijo: "Nuestro ingeniero jefe, Dirk Bumble, se unirá a nosotros pronto. A pesar de nuestro éxito, somos novatos en lo que respecta a propiedad intelectual, así que mientras esperamos, ¿por qué no nos brinda un resumen de información general sobre marcas comerciales y derechos de autor?". De manera controlada y profesional, comencé a presentar todo tipo de información general y a responder las preguntas de Kate y Jim a medida que iban surgiendo. Unos 15 minutos después de mi historia, la puerta se abrió y entró un tipo que supuse se llamaba Dirk. Mi charla se detuvo. Mi corazón se detuvo. Mi cerebro dejó de funcionar correctamente. Creo que escuché a Jim decir:
Oh, Lisbeth y Frank, este es Dirk Bumble, nuestro ingeniero jefe. ¿Era Judas? No hubo ningún error en esto. Su apariencia quedó grabada a fuego en mi cerebro. Cuando escuché su voz, todas las sombras de duda desaparecieron. La expresión de reconocimiento en su rostro cuando me estrechó la mano me quitó incluso eso, y cuando toqué su mano, la descarga eléctrica que pasó desde mi cerebro hacia abajo fue uno de los sentimientos más poderosos de mi vida, tan fuerte que temblé. Dirk_Jude recuperó el sentido más rápido que yo y de hecho conversó con Frank durante unos minutos mientras yo lo miraba con asombro, con suerte sin babear. Cuando Frank me hizo una pregunta técnica, finalmente salí de mi estupor y entabló una conversación semi-inteligente durante los siguientes 20 minutos aproximadamente. Entonces, para mi deleite y horror, Jim dijo: Lisbeth, ¿por qué no vas con Dirk al piso de prototipos y luego a su oficina para discutir el dispositivo mecánico? Estamos interesados en patentarlo, mientras Kate llevará a Frank al laboratorio para ver los dispositivos eléctricos que estamos desarrollando. Dirk y yo apenas hablamos cuando salimos a ver el prototipo que había desarrollado. Cuando llegamos allí, me lo explicó. Era relativamente simple, aunque ingenioso, y dado mi título en ingeniería mecánica no tuve problemas para descifrarlo, tomé algunas notas y fotografías e hice algunas preguntas. Cuando terminamos dijo: Tengo dibujos de ingeniería del dispositivo en mi oficina. Cuando lo seguí a su oficina, nuevamente hablamos muy poco. Cerré la puerta detrás de mí y comencé a temblar. «¿Eres el mismo Jude?», murmuré. Hubo silencio por un buen minuto mientras nos mirábamos, yo estaba temblando. «He pensado mucho en ti durante los últimos 5 años», dijo en voz baja. «Eres la mujer más seductora que he visto en mi vida». Cuando dijo esto, me invadió un sentimiento que nunca antes había experimentado. Lo más probable es que fuera una combinación de lujuria, pasión, hambre y locura. Caminé hacia él, acerqué su cabeza a la mía y lo besé con una ferocidad que me sorprendió y aturdió al mismo tiempo. Él respondió de la misma manera. Pasamos nuestras manos por nuestros cuerpos. Más en trance que en realidad, sentí sus fuertes brazos girarme y empujarme para que mis manos quedaran sobre su mesa. Nunca antes de ese momento había tenido un sexo tan brillante, ardiente y apasionado. Perdí temporalmente el conocimiento. Recuperé el sentido cuando Dirk me giró hacia él, al mismo tiempo que me levantaba las bragas. Después de unos besos rápidos en diferentes partes de mi cuello y cara, murmuró: «Lo siento mucho, Lisbeth. No lo dejé terminar. Pero no lo hago. Soñé con esto durante 5 años, solo para descubrir que la realidad es incluso mejor que la fantasía. Tenemos que recuperarnos antes de ver a alguien», dijo, «pero todo lo que quiero hacer es hacerte el amor». Él dijo: «hacerte el amor». Estaba feliz. Durante los siguientes 15 minutos recuperamos la mayor compostura posible e hicimos un plan para que Frank regresara esa noche y yo pasara la noche, aparentemente en la casa de Dirk. Me enteré de que su esposa murió hace 2 años a causa de un aneurisma cerebral. Preguntó tímidamente: «¿Piensas en tu marido?». Creo que mi respuesta lo sorprendió. En este momento, no puedo pensar en nada más que en tener sexo caliente conmigo. Nunca he hecho trampa antes, pero no puedo ignorar lo que siento por ti y lo que he estado sintiendo durante los últimos 5 años. No le mentí a Gary cuando lo llamé para decirle que me quedaría a pasar la noche. Le dije: «Estoy discutiendo varias cosas con el inventor de un dispositivo que ayudaré a patentar». «¿Y todo esto es absolutamente cierto?». Creo que Gary sintió que algo andaba mal, pero no hizo más preguntas y no hubo ninguna expresión de afecto cuando me despedí. La noche en casa de Dirk fue la mejor noche de mi vida. Parecía que estábamos conectados en algún nivel superior. Me sentí más cómoda con él que con cualquier otra persona en mi vida. Nuestra bacanal nocturna superó mis sueños más locos. Durante la mayor parte de las 12 horas estuve en un estado constante de euforia y tenía sentimientos más fuertes que los que tenía por Gary. Aproximadamente a mitad de la noche, me di cuenta de que, aunque siempre me había sentido cómoda con Gary, no lo amaba, porque no sabía lo que era el amor hasta mi tiempo con Dirk. Después de la noche que pasé con Dirk, mi matrimonio terminó. Aunque para empezar no fue una decisión difícil, fue más fácil gracias a lo que Dirk me contó sobre Gary durante el incidente. Dirk dijo que vio a Gary doblar la esquina del edificio con 2 conos de helado mientras 3 tipos me atacaban, luego los abandonó y se escapó. Al principio no lo podía creer, aunque Dirk no tenía motivos para mentir, claramente ya era suya si él me quería. Luego recordé las extrañas conversaciones de Gary conmigo sobre el intento de secuestro y me di cuenta de que se sentía culpable cuando me hablaba de eso, por lo que no podía mirarme a los ojos. Recordé que su historia a menudo cambiaba en detalles menores cuando hablaba sobre esto a otros, y algunas de las cosas que dijo nunca sonaron ciertas. Cuando regresé a casa después de pasar la noche en casa de Dirk,
lo primero que hice fue preguntarle a Gary sobre los detalles del incidente. Por su incomodidad al hablar de ello, e incluso por detener completamente la conversación después de un par de minutos, supe que Dirk estaba diciendo la verdad. No le dije a Gary por quién lo dejaba, nunca mencioné Jude ni nada más sobre Hawái después de mis preguntas iniciales al respecto, pero 2 días después de mi regreso, y después de horas de conversaciones telefónicas con Dirk, me senté. Gary abajo. No utilicé el cliché, necesitamos hablar, especialmente porque no iba a tener una discusión que implica, necesitamos hablar. Dije directamente. Gary, estos últimos días me han hecho darme cuenta por primera vez de que nunca he estado enamorada de ti como una mujer debería estar enamorada de su marido. Me di cuenta de lo que es el amor solo en los últimos días. Solicitaré el divorcio antes del fin de semana porque estoy enamorado por primera vez. Gary trató de convencerme de que no lo hiciera, estaba molesto por mi renuencia a compartir detalles. Se enojó cuando le dije que la noche del viaje fue la primera vez que lo engañé, pero no me arrepiento en lo más mínimo. Me dijo nombres que en algún momento de mi vida realmente me habían lastimado, pero que actualmente no significaban una mierda para mí. Esa misma noche fui y me quedé en un hotel. Al final de la semana, había cogido las pocas cosas que necesitaba de nuestra casa y las envié a la casa de Dirk o las puse en mi coche, solicitó el divorcio y notificó a Gary. Le dije a todos los miembros de la familia que me estaba divorciando de Gary porque me había enamorado de otra persona, e hice un acuerdo con mi bufete de abogados para que pudiera trabajar de forma remota, solo yendo a la oficina una vez al mes, durante los siguientes 6 meses, después que podrían despedirme o renunciar si el acuerdo no funciona, y que una vez que nos separemos no me acercaré a ninguno de sus clientes, con la excepción de Kinetic Force, que será mi cliente. Tuve la clara impresión de que muchas personas que conocían a Gary y a mí me consideraban un traidor y esperaban que mi nueva relación fracasara o que terminara con una enfermedad venérea. Desafortunadamente para ellos, al menos hasta ahora, 10 años después de que solicité el divorcio, nada de esto ha sucedido. He sido la señora Lisbeth Bumble durante más de 9 años, estoy perdidamente enamorada de mi esposo y hago el amor con él cada vez que puedo, y disfruto de una vida plena criando a nuestros 2 hijos y trabajando a tiempo parcial como abogada de propiedad intelectual en una pequeña empresa en mi nueva ciudad. Tal vez no debería haberme casado hasta encontrar a alguien de quien realmente me enamorara, pero claro, no sabía que era el verdadero amor hasta que Dirk Van Vliet me salvó.